los titulares. Comencemos con las noticias. Y es que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no conocieron la renuncia como secretario general del Partido Libertad Democrática Renovada, líder de Manuel Valdizón. Esto porque el partido está suspendido por 6 meses, lo que implica que no se puede reunir la Asamblea General del partido y por ende revocar el mandato de Manuel Valdizón. El Departamento de Organizaciones Políticas de la Dirección del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral resolvió no dar trámite a la renuncia del secretario general del partido líder Manuel Valdizón. Esto debido a que su partido está suspendido por 6 meses debido a la campaña anticipada. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral llegó a esta conclusión luego de realizar un análisis de la renuncia de Valdizón como afiliado al líder. El razonamiento del TSE es que no se puede hacer ningún trámite con una organización que en estos momentos no está activa, debido a que esta está temporalmente suspendida. El oficio 235-2014 reza: se tiene por recibida la solicitud presentada, previo a resolver y por la situación jurídica de la organización citada de conformidad con el acuerdo 147-2014, emitido el 4 de julio, por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, deberá superar la misma de conformidad con lo previsto en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es decir, que se deben esperar a que pasen los 6 meses de suspensión para que el tribunal conozca si da con lugar o no la renuncia de Manuel Valdizón. Inmediatamente después de expresado lo anterior por el Tribunal Supremo Electoral, quien emitió un comunicado es el hasta hoy secretario general del Partido Libertad Democrática Renovada, líder Manuel Valdizón. Esto es lo que expresó. Manuel Valdizón le respondió al Tribunal Supremo Electoral a través de un comunicado que reza así: es triste ver cómo en Guatemala para algunas instituciones la Constitución no representa nada y no les importa violar los derechos de un ciudadano. Ya lo dijeron los constitucionalistas. De mi parte, yo soy un guatemalteco que antes que político entiendo que hay muchas familias que hoy están atravesando grandes necesidades, ancianos que necesitan una mano amiga, que alguien o algunos quieran impedirme ayudar a mi gente, a los más necesitados, no lo van a lograr. Yo tengo el derecho y responsabilidad porque ese es mi compromiso, y esté donde esté, quiero decirle a los guatemaltecos que seguiré con mi labor social, que la inicié hace más de 19 años, y el proyecto de nación está más vivo que nunca. Lo que me digan o donde me pongan es lo de menos. El pueblo, Guatemala, es y será siempre mi prioridad. Me preocupa que se esté fraguando una estrategia en contra del sistema democrático y más aún contra la participación ciudadana. Desgraciadamente, las señales que vemos evidencian un retroceso a la época de las dictaduras, de la censura, del totalitarismo, la parcialidad de las instituciones para con los partidos gobernantes de turno, una nación en crisis institucional. Que Dios nos ampare y nos guíe, siempre con el pueblo. Manuel Valdizón. Sigamos con las noticias. Y es que la canícula prolongada está afectando los cultivos en varios departamentos del país, incluso departamentos del occidente, como es el caso de Huehuetenango. La falta de lluvia en el departamento de Huehuetenango ha preocupado a pobladores del departamento de Huehuetenango. Solo en el municipio de Huacatán, 33 comunidades reportan grandes daños en la agricultura. Para este año, desafortunadamente, no cosecharán maíz y frijol, pues la escasez de lluvia no permitió el desarrollo de los granos básicos. Durante un recorrido realizado por el equipo de Canal Antigua, se constató que esta sequía dejó el saldo de 3.375 familias afectadas y una pérdida de 1.500.000 quetzales. De maíz, pero ahorita ya no hay, sí, mucho, solo para unos 2-3 días si sale, y si no, pues mi modo ya no se puede hacer nada, todo comprar estamos haciendo del maíz. Ahora los agricultores aseguran que para el resto del año migrarán a la costa sur para buscar fuentes de trabajo y recuperar parte de lo que perdieron en esta temporada. Sin embargo, existe la incertidumbre, pues aseguran desconocer si existe fuentes de trabajo, pues el problema de la roya vino a afectar varios sectores del país. Vamos a ir en la costa porque no hay de otra forma, porque aquí nos salimos así, aquí en este lugar donde estamos, porque es lugares secos donde no hay agua y
Más que todo no hay trabajos aquí, nosotros en la costa nos vamos a ir a ver qué vamos a hacer, a ver si hay trabajo o no, pues. Estamos un poco preocupados, tristes, pues, porque ahorita hay, por el tiempo, pues, que no hay dinero. ¿De dónde podemos sacar para comprar algo para la familia? Porque todo eso se perdió. Y conforme se conocen los efectos que podría tener esta canícula prolongada a nivel nacional, el MAGA prepara visitas de técnicos especialistas para 81 municipios en el país que serán los más afectados. El Ministerio de Agricultura, a través del viceministro Carlos Anzueto, informó que varios técnicos de la cartera saldrán a realizar un análisis en 81 municipios de 10 departamentos para conocer qué medidas se deben tomar para evitar la crisis alimentaria debido a la canícula prolongada que se está convirtiendo en sequía. Anzueto da a conocer algunas estrategias que se podrían tomar. Ahorita se ha hecho la siembra de primera y falta aún, en función del ciclo agrícola, la siembra de segunda. Y en eso es donde vamos a tener que tomar unas estrategias muy especializadas para cada uno de los territorios. En el caso de frijol, pues tener el tema de variedades de ciclo corto para poder llegar entre la siembra y la cosecha sin ningún problema y riesgo en épocas de segunda. En el tema de aquellos lugares donde tengamos problemas de crisis o de no poder implementar siembras de segunda, iniciaremos un proceso de evaluar las situaciones y en el momento preciso en el cual estaban esperando la cosecha y hacer uso de la cosecha para su alimento, entrar en programas de alimentos por acciones. Pausa, al regresar más noticias a las 8. Estamos presentando a las 8:45. Sigamos con las noticias. He de contarle que la Unidad Nacional de la Esperanza denunció una contratación multimillonaria por parte del Registro Nacional de las Personas para con una empresa de seguridad. La Unidad Nacional de la Esperanza, mediante el diputado Orlando Blanco, denunció que el Registro Nacional de las Personas gastó más de 50 millones de quetzales en la contratación de una empresa de seguridad. El contrato que el RENAP le ha otorgado a una empresa para que ésta le brinde seguridad. Esta empresa es Control Super 24. Una empresa que a la fecha le ha vendido al Estado de Guatemala únicamente 270,000 quetzales más o menos por contratos de seguridad, que tiene registrados únicamente 37 elementos en este momento y que hoy se ve beneficiada con un contrato por más de 53,400,000 quetzales por parte del RENAP. El director del Registro Nacional de las Personas, Rudy Gallardo, aún no ha reaccionado, pues se encuentra de viaje en el exterior por asuntos de la institución. El presidente de la República confirma la llegada de médicos cubanos para poder auxiliar a las enfermeras y médicos guatemaltecos en la atención de los pacientes en el Sistema Hospitalario Nacional. El presidente de la República confirmó que 18 organizaciones no gubernamentales que prestaban el servicio de extensión de cobertura de salud ya no lo harán más, porque no han cumplido con su trabajo. Las ONGs a las cuales se les canceló el contrato no estaban cumpliendo con el servicio que debieron haber prestado, o no estaban comprando los medicamentos, o no tienen el personal, o sencillamente se encontró cerrado el lugar que ellos deben de operar, y con los escasos recursos que tenemos no estamos para estarlo tirando. El mandatario desmiente que más de 2 millones de personas vayan a quedarse sin atención médica en el interior del país y anunció la presencia de médicos cubanos atendiendo a los guatemaltecos. Está una nueva organización con el apoyo de los servicios de los doctores cubanos y el personal cubano que está aquí, que son los que van a cubrir esos sectores, de tal manera de que se está hablando por medio de las ONGs que se van a quedar casi 2 millones de guatemaltecos sin cobertura de salud. Eso es totalmente falso, porque sí tomaron las previsiones necesarias y los médicos y el personal cubano van
van a cubrir los servicios que estaban prestando esas ONGs con un ahorro considerable de recursos, y además de eso será el propio Ministerio de Salud el que los va a proveer de los medicamentos que supuestamente las ONGs compraban. ¿Sabe usted? Un asalto fallido provocó la muerte de una mujer de la tercera edad y heridas a su esposo. Una mujer de aproximadamente 65 años de edad fue asesinada en el interior de su vehículo en la 11 Avenida y 11 Calle de la Zona 2, Ciudad Nueva. Producto del ataque, también resultó herido su esposo de 60 años, quien fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios. Según testigos, 2 sicarios que se conducían en una motocicleta se les acercaron a la pareja y a través del vidrio les dispararon. Fueron unos 7 disparos que terminaron con la vida de la señora. A un costado de la casa quedó evidencia que fue recabada por el Ministerio Público. Según las primeras hipótesis, el ataque pudo haberse originado debido a una venganza porque habría desalojado a familias que le alquilaban viviendas en la zona 18. La mujer asesinada corresponde al nombre de Margarita León, de 65 años, y su esposo herido, Jorge Alberto Echeverría Orellana, de 60 años. 15 presuntos extorsionistas han quedado libres. Esto por falta de pruebas del Ministerio Público. En libertad quedaron 15 personas que fueron acusadas de extorsionistas. El Tribunal Séptimo de Instancia Penal, presidido por la jueza Rosa María López Yuman, dictaminó la sentencia absolutoria a favor de los 15 presuntos extorsionistas, entre los que figuran 11 mujeres, pues, según el tribunal, los medios de prueba presentados por el Ministerio Público no estaban debidamente sustentados. El Ministerio Público no alcanza a probar que estas personas, en efecto, estén organizadas en una estructura criminal, que alguna de ellas sea la persona encargada de dirigirlas, de hacer las amenazas o de cumplir con las amenazas. El Ministerio Público los indicaba de los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito, encubrimiento propio y extorsión, y había solicitado en audiencia anterior una condena de 7 años de prisión inconmutables. Esto porque presumiblemente los procesados exigían fuertes sumas de dinero a una empresa de transporte extraurbano. Los afectados aseguraron que los ahora absueltos exigían como pago inicial la cantidad de 25,000 quetzales y posteriormente pagos quincenales de 9,600 quetzales, además del denominado bono 14, el aguinaldo y un pago de Semana Santa a cambio de no darles muerte. Momento del clima, Diana Guerra. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a este informativo de los martes. Una vez más, un día más, y gracias por su atención a las 8:45. Vamos a analizar 2 temas que hemos elegido para ustedes. El primero, tenemos una cierta dificultad en definirlo. Hay quien habla del conflicto en la Franja de Gaza, hay quien habla de las operaciones militares que efectúa Israel contra grupos islámicos radicales, sobre todo terroristas, de la organización Hamas. Hay quien habla de otra cuestión según el punto de vista. Aquí le vamos a denominar como el conjunto de operaciones que está efectuando el Estado de Israel contra una organización Hamas, que como ustedes saben es un grupo terrorista ubicado sustancialmente dentro de los territorios conferidos a la autoridad palestina. Para tratar este conflicto, junto con mi compañero Philip Chicora, que me acompaña hoy, tenemos al embajador del Estado de Israel en Guatemala, señor Moshe Bahar. Embajador, buenas noches. Buenas noches, señores. ¿Cómo explica usted a los televidentes lo que allí ocurre? Sustancialmente, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que estamos enfrentando un grupo que se llama Hamas, que su ideología, y si usted lee su carta nacional, ve que está la manera más clara que su objetivo es la destrucción de Israel. Y en camino, ¿cómo se hace esa destrucción? Con el yihad. ¿Y qué es el yihad? El yihad es lo que se llama la guerra sagrada. La guerra sagrada, cuando que la ideología del Hamas es todos los territorios que estaban ocupados por el Islam, es un territorio sagrado que hay que liberarlo y que no hay que aceptar a ningún otro gobierno
que utilice ese territorio. Y en ese caso estamos enfrentando un grupo que en su espíritu es la matanza, el yihad, y lo que están haciendo ya hace tiempo, del momento que se apoderaron de la Franja de Gaza, hicieron un golpe de Estado frente de la autoridad palestina en 2007, ahí ellos totalmente eliminaron la autoridad palestina en esa región y tomaron el poder, y desde aquel tiempo se construyeron como un Estado, con las instituciones adecuadas y también con un ejército inmenso, más de 6 divisiones, más grande de Guatemala, muy bien equipado, muy bien entrenado por Irán, por Hezbollah y por otros países alrededor del mundo. Y ya esa problemática estamos pasando ya hace tiempo, se puede decir hasta de 2001. Ahí salió el primer cohete, pero hoy día yo creo que se están atacando de una manera que Israel no puede callarse y no responder. Y eso es lo que nosotros tomamos la decisión de cesar ese fuego y de ver la posibilidad como desmilitarizar Gaza, destruir las instalaciones de donde lanzan cohetes, y también estamos enfrentando una estrategia nueva vía túneles debajo de la tierra, de Gaza hasta territorio israelí, debajo de tierra, 25 metros debajo de la tierra, construidos con concreto y con hierro y equipados de manera extraordinaria. Hasta hoy día habíamos encontrado 32 túneles con sus redes. 32. Y parte de esos túneles ya habíamos destruido, pero estamos encontrando más y más casi todos los días, y para nosotros es una amenaza que el gobierno de Israel tomó la decisión de parar esa amenaza. Señor embajador, uno de los argumentos que se han enarbolado para criticar la posición de Israel es que se están atacando posiciones civiles en Gaza. ¿Qué es lo que responde el gobierno de Israel? Israel no tiene nada que ver contra civiles, al contrario, respetamos la autoridad palestina, tenemos la intención de seguir conversando con la autoridad palestina. La guerra no es contra los civiles palestinos, sino contra el grupo Hamas, la organización Hamas. Ellos lo que hacen, y nosotros lo sabemos de primera, manipulan y mientan. Por ejemplo, le puedo dar... ayer, creo, antes de ayer, habían hablado sobre que Israel atacó un hospital donde murieron alrededor de 15 personas, y nosotros lo investigamos y no era así. Al contrario, era uno de sus cohetes que explotó, pero muy fácil lo echan la culpa sobre Israel. Israel, cuando que ataca alguna instalación del Hamas, entonces nosotros avisamos de antemano, con panfletes, avisamos por teléfonos, hasta por teléfonos, con SMS, pidiendo la ciudadanía dejar la región porque hay instalaciones de donde están tirando sobre Israel. Después que nosotros identificamos exactamente el punto, y cuando que no hay ciudadanos, entonces ahí atacamos. Varias veces teníamos esa problemática de tomar decisión cuando que habíamos identificado que están utilizando ciudadanía como escudos para fortalecer las instalaciones de ellos, que Israel no devolvió fuego hasta que no esos civiles dejaron la región. ¿Podría explicarnos mejor el tema de los escudos humanos? ¿Qué es lo que hace Hamas con los civiles? Por ejemplo, habíamos encontrado que debajo de cada casa en Gaza hay túneles. Cada casa o cada apartamento es una posición. Entonces, muchas veces no dejan a la población dejar las casas donde que nosotros les pedimos que pasen para que no haya bajas adentro de la ciudadanía civil. Entonces, ellos los amenazan que si van a dejar las casas, van a explotar las casas o no les van a permitir de regresar a esas casas. Entonces, esa ciudadanía está amenazada. ¿Usted cree que ellos no conocen la verdad? Pero
ellos no pueden hacer nada contra el Hamas, conociendo quién es el Hamas de verdad. Si había un censo hoy día, y creo que los americanos lo hicieron, Washington lo hizo, y que esos censos están mostrando que hay baja de simpatía al Hamas, porque la ciudadanía entiende, pero del otro lado la ciudadanía siente un terror del Hamas y saben, miran alrededor quién es el Hamas y sus amigos del Jihad Islámico, de Al-Qaeda, de Daesh, de ISIS, y tienen miedo del Hamas, que si ellos se van a revolcar o van a tratar de hacer algo, los van a matar. Entonces, lamentablemente, ahí está esa población que está pagando. Y cuando que el asunto es, yo creo, no es tan complicado, exigiendo del Hamas que pare el fuego. Israel 3 veces había aceptado cese de fuego que se emitió por Egipto, pero ellos continuaron. Israel para el fuego y ellos siguen con el fuego. Embajador, ¿y la autoridad palestina? Porque el mundo de alguna manera legitimó a la autoridad palestina para que la autoridad palestina fuese ese Estado en embrión, ese Estado primero que generase un Estado de futuro. ¿La autoridad palestina ¿qué sirve para algo? ¿Hace algo? Mira, si ustedes se recuerdan, hasta el mes de abril teníamos, creo que era hasta el mes de abril, teníamos conversaciones con los palestinos. Lamentablemente no siguieron y en aquel momento Abu Mazen, el presidente de la autoridad palestina, tomó la decisión de reconciliación con el Hamas y llamó para un gobierno de unidad. Cuando que Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, le advirtió y le dijo que eso no nos va a permitir dar seguimiento a nuestras conversaciones, por la razón que nosotros no podemos conversar con una organización que no reconoce el derecho de Israel de existir, que declaró la guerra contra Israel y que no reconoce tampoco acuerdos que se firmaron anteriormente con la autoridad palestina. Y le advirtió que se va a poner en peligro. Y lo que dijo salió. Lo que dijo el primer ministro Bibi Netanyahu. Hoy día, la autoridad palestina, no sé cómo explicarlo en español, pero lamentablemente Abu Mazen es también el responsable sobre el Hamas. Si él creó ese gobierno de unidad con el Hamas, cualquier cosa que pasa en Gaza, él es también el responsable. Entonces hay que venir a él y exigir de él, escucha, haga todo para cesar el fuego, porque es la responsabilidad tuya. Y lamentablemente no es capaz por la razón que él no tiene gobernación, no tiene poder sobre el Hamas. Y esa es la verdad. Embajador, Naciones Unidas acaba de emitir una resolución llamando a un cese al fuego. ¿Israel va a acatar la resolución? ¿Pone condiciones? ¿Cuál es la posición del gobierno ante lo que acaba de decir el Consejo de Seguridad? Israel acepta a Egipto como mediador. Entró también Saudi Arabia al tema y también aceptamos que Saudi Arabia y Egipto que hagan todo el posible para llegar a un cese de fuego. Y en ese caso el gobierno de Israel aceptó varios ceses de fuego que nosotros habíamos respetado, pero lamentablemente la contraparte no está aceptando por sus razones. Entonces estamos en una situación que ellos siguen el tiroteo, el lanzamiento de cohetes contra Israel, siguen con operaciones saliendo de esos túneles en territorio israelí. Lamentablemente teníamos bajas ayer de 10 soldados y eso no es, y nosotros no podemos, el gobierno de Israel no puede permitir eso. Israel tiene todo el derecho de defenderse como cualquier país normal en el mundo. Y vamos a ver qué es la manera que se va a parar ese seguimiento de lanzamiento de cohetes y de operaciones contra Israel. ¿Qué le diría usted a todas estas personas
que en vez de leer la prensa ven imágenes, ven mensajes y dicen, bueno, es que Israel está haciendo un uso excesivo de la fuerza. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a esas personas para que profundicen en el problema y lo entiendan mejor? Cuando ellos dicen excesivo, ¿a qué se refieren? ¿Qué les gustaría? ¿Que Israel también tenga bajas de 1000 personas para que estén satisfechos? ¿Qué creen? ¿Que nosotros, si vamos a equilibrar el tema, entonces si ellos tiraron alrededor de 2000 cohetes, nosotros también vamos a devolver 2000 cohetes sobre la franja de Gaza? ¿Ese es el asunto? El asunto es que ya de principio el Hamas no tenía ninguna razón por qué atacar a Israel. Nosotros no comenzamos ese ciclo de fuego. Quien que comenzó eran ellos. Y cuando que hoy día la Unión Europea, Estados Unidos, Egipto, Saudi Arabia y otros países les exigen paran el fuego y ellos hacen lo que les da la gana. Entonces van a tener que ver las consecuencias de ese asunto. Lamentablemente, por supuesto, hay un pueblo palestino, los ciudadanos que están sufriendo, los niños, las mujeres, lo lamentamos un montón. Y la prueba, Israel recibe heridos de Gaza en hospitales israelíes. Usted puede ver un soldado israelí herido al lado de un terrorista palestino, una cama al lado de la otra. Hoy día hay más de 15 jóvenes niños que están pasando operaciones en hospitales israelíes. Le puedo contar que Ismail Haniyeh, que usted sabe que es el primer ministro, digamos, del Hamas o el líder del Hamas, su nieta hace medio año recibió tratamiento en Israel, pasó una operación en un hospital que se llama Schneider en Petah Tikva. Es un hospital especial de enfermedades y operaciones de niños. Ahí estaba. Su cuñado también estuvo. Quiere decir, Israel jamás paró de ayudar a los palestinos cuando que necesitaban ayuda. Más de eso, les puedo contar, Israel les suministra agua, Israel suministra electricidad, el gas, gasolina, hasta la moneda que ellos utilizan. Mira, es la moneda israelí. Muéstrame adentro de la historia de ese mundo algo semejante. Yo no creo que lo vaya a encontrar. ¿Usted cree, embajador, que este conflicto, por denominarlo de alguna manera, se produce como consecuencia de otros conflictos regionales que no se solucionan? Líbano, con Hezbollah, Siria, la lucha de Rusia en la zona, China. ¿Cree que hay una relación de geopolítica más amplia o es una consecuencia de muchos años? Mira, yo veo una línea que pasa de Hezbollah al Jihad Islámico, a Al-Qaeda en Siria, al Jihad, a los grupos diferentes del Jihad, a ISIS, que está en Siria y en Irak, acercándose también a Jordania, molestando también en la península del Sinaí, frente de Egipto, y también comenzando a infiltrarse a Libia. Creo que ya están en Libia. Y ese grupo, muy parecido a los hermanos musulmanes, es el mismo grupo que está en la franja de Gaza, que se llama Hamas. Quiere decir, se puede ver una línea que une a todos esos grupos, y lo que yo veo creo que estamos enfrente de una guerra de religión entre los sunitas y los chiitas. Los chiitas, que hasta hace creo varios años eran la minoría, hoy quieren mostrar su poder. Entonces, ya comenzó esa guerra, y no tengo duda que esa guerra va a influir también en toda la región del Medio Oriente y más del Medio Oriente. Podemos ver cosas que están pasando, por ejemplo, Saudi Arabia, Egipto, Jordania, tomando en cuenta a Israel como una isla de confianza, no como enemigos, sino como alguien que pueden depender de veras con mucha confianza. Y es cosas que están ocurriendo hoy día en la región. Y
Apenas 30 segundos. La última pregunta, embajador. ¿Cuál es el objetivo de Israel o qué espera Israel con esta operación militar? Nuestro objetivo primero es cese de fuego. Quiero decir, no queremos que ese fuego siga. Ya teníamos dos operaciones anteriormente, en el 2008 y 2012, frente a la Franja de Gaza, frente del Hamas. Ahora es la tercera vez. Nosotros estamos buscando la tranquilidad. Ellos declararon la guerra, tienen que cesar el fuego, eso uno. Consecuencia de ese asunto es que hay que desmilitarizar la zona de la Franja de Gaza, no permitirles que sigan con cohetes y con armamento de esa categoría. Yo espero que con ayuda internacional se va a poder llegar, pero como digo, conociendo la región, eso va a demorar un tiempo. Muy bien, embajador Bahar, muchísimas gracias. Yo creo que la explicación ha sido amplia. Hay que recordarle a nuestros oyentes que Israel es la única democracia en la zona de Oriente Medio. Evidentemente no hablamos de África, que incluye Egipto. Y a fin de cuentas, cuando el terrorismo islámico radical o cualquier terrorismo ataca a las democracias tienen el derecho de defenderse. Y la Carta de Naciones Unidas así lo exige. Hay que ver los conflictos desde esa perspectiva, no solamente del cohete, del misil o del muerto, sino de quién lo genera, quién lo produce y qué legitimidad tiene. Si no, el conflicto se nos escapa y hablamos de buenos y malos sin saber quién es quién. Yo creo que ha quedado suficientemente explicado la situación. Le invitamos, si las cosas se arreglan, ojalá, o se complicaran, pues en otra ocasión volver a analizarlo. Embajador, muchísimas gracias al embajador y regresamos en unos instantes con otro tema. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Muy bien, amigos, de regreso con un tema no menos interesante que el anterior. Nos referimos a la orden, a la resolución que hoy el Tribunal Supremo Electoral emitía en relación a la no desafiliación del señor Valdizón del partido líder. Como ustedes saben, él decidió renunciar a la Secretaría General, aunque ya lo había hecho antes, pero lo vamos a analizar, desafiliarse del partido y seguir siendo un ciudadano normal haciendo sus labores. Bueno, pues el Tribunal Supremo Electoral le ha dicho no. Y eso es lo que vamos a analizar con un abogado y un politólogo, don Estuardo Ralón, que es abogado, y don Alejandro Valdizón, que es politólogo. Señores, bienvenidos. Sustancialmente al abogado. Bueno, los dos son abogados y alguno. Sustancialmente, Estuardo, el Tribunal Supremo, ¿qué ha dicho? Pues básicamente el Tribunal Supremo Electoral se fue por una resolución procesal, por llamarla de alguna manera, en donde indica que por estar suspendido el partido político no se puede cumplir los requisitos procedimentales para tal desafiliación. Particularmente, pues no estoy de acuerdo, digamos, con el análisis que hizo el Tribunal Supremo Electoral, digamos, en esta fase, en virtud de que creo que no entró al fondo del asunto. Creo que la percepción generalizada de los guatemaltecos cuando se dio el anuncio de la renuncia era comparar el caso con el caso del proceso electoral pasado, de la candidatura presidencial de Sandra Torres, sobre analizar si había un fraude de ley o no, es decir, el ánimo de querer ejercitar un derecho para evadir el cumplimiento de otra normativa. Y creo que al Tribunal Supremo Electoral le faltó entrar al fondo del asunto, porque al final sí creo que habían elementos eventualmente para argumentar un abuso de derecho, un fraude de ley, sujetos a prueba, pero no lo hace, y al no hacerlo e irse por un aspecto procedimental, creo que debilita legalmente la postura jurídica, y alguien que eventualmente se tendría que revisar con base a las pruebas y estaba tratando de evadir la ley, ahora podría convertirse en víctima de una aplicación indebida de la ley, donde se le está limitando a un ciudadano ejercer el derecho cívico o político libremente de pertenecer o no a una agrupación. Licenciado Valdizón, en su interpretación, ¿el Tribunal Supremo Electoral está actuando en ley, se está extralimitando en sus funciones? ¿Cómo leer lo que están haciendo? Bueno, digamos, en este caso es más bien
el Departamento de Organizaciones Políticas, ¿verdad?, que es quien resuelve en esta instancia. Obviamente ellos se están basando en un acuerdo, una resolución previa del tribunal, que es donde se suspendió. Si nos vamos un poco atrás en la historia, primero hubo un acuerdo donde se les ordena suspender a una serie de partidos la campaña anticipada, y en vista de que no cumplieron con eso dentro del plazo que se les fijó, se suspenden. Al suspenderse, la ley establece que la personalidad jurídica del partido queda vigente únicamente para subsanar la causa que dio lugar a la suspensión. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con Estuardo en que esta resolución es más bien una cuestión, llamémosle legalista o de trámite. Mire, yo no le puedo dar trámite a su solicitud porque usted no puede realizar ningún trámite en este momento. Arregle su problema y ya luego lo revisamos. Claro que es una cuestión, digamos, que tiene que ver con el derecho de un ciudadano, porque lo que queda, digamos, suspendido de acuerdo a la ley electoral son ciertos derechos que le asisten a los partidos políticos. Entonces, el fondo realmente del tema es ver si en efecto existe o no este fraude de ley. La estrategia, hasta donde yo he podido escuchar en algunos medios, es que en el caso particular de este partido están solicitando que se revise si en efecto ya cumplieron con, digamos, con retirar toda la publicidad y toda la propaganda que dio lugar a la suspensión. ¿Por qué? Porque tanto la resolución como la ley dicen que una vez cesa la causal que dio lugar a la suspensión, cesa la suspensión. Entonces, básicamente lo que están anticipando ahí es: mire, yo no estoy haciendo campaña anticipada, entonces procede la desvinculación, procede la renuncia, procede, etcétera, y vendrá a darse entonces el tema que es el que a todos nos interesa, si en efecto se está usando este nuevo divorcio, digamos, ahora de una Secretaría General para evadir el cumplimiento de una prohibición. Estuardo, una pregunta. Hay una línea interpretativa que argumenta que como él ejerce un cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, específicamente el de Secretario General, su renuncia tiene que ser aceptada por la Asamblea que le eligió. ¿Es válida esa interpretación? ¿Él tiene que presentar su renuncia y el partido la tiene que aceptar, o es una decisión unilateral de la persona? Yo creo que es una decisión unilateral de la persona el hecho de poder en un momento dado renunciar a ser parte de un partido político o ejercer un cargo. Sí creo que la interpretación debe ser extensiva en la garantía de los derechos individuales de una persona y, digamos, el derecho del ciudadano de no estar obligado a permanecer en una organización a la que no quiere pertenecer, pues prevalece sobre un aspecto eminentemente procedimental. Y obviamente se deberían de cumplir la subsanación de los temas de la suspensión para elegir un nuevo secretario general. Sin embargo, creo que desde el momento que no se fundamenta sobre un aspecto de fondo, sino sobre un aspecto procedimental la normativa, digamos, se desvía el tema de discusión jurídica, porque tendríamos que sopesar si prevalece una interpretación legalista procedimental que hizo en primera instancia, digamos, la jurisdicción electoral, o si prevalece un ejercicio del derecho ciudadano como garantía individual, y creería que tiene más peso la garantía individual en sí del ciudadano que el procedimiento legalista, pero nos aleja de la discusión de fondo, que era si era legítima, si era al amparo de un ejercicio de buena fe la renuncia, o si la renuncia simplemente no podía surtir efectos porque había una intención por debajo de esa renuncia de evitar la aplicación de una normativa. Y tal vez mencionar que la jurisdicción electoral es una jurisdicción distinta a la jurisdicción ordinaria, es decir, en primera instancia resuelve organizaciones políticas, pero ya hay un precedente de fraude de ley en el proceso electoral anterior, confirmado por organizaciones políticas, por 3-2 por el Tribunal Supremo Electoral, por 12-1 por la Corte Suprema de Justicia y por 4-3 por la Corte de Constitucionalidad.
por lo que hay, digamos, una abundancia sobre qué aspectos o qué hechos no son sujetos de prueba, sino que son hechos evidentes que permiten a una autoridad establecer si hay fraude de ley. Caso de que en una segunda interpretación, por las razones que sean, que ahora no nos vamos a venir a ella, se determinara que efectivamente puede haber, o hay de hecho, un fraude de ley. Imaginemos ese supuesto, por la razón que sea, ¿qué ocurriría? ¿Que ese fraude de ley a qué daría lugar como sanción punitiva o como llamada de atención al partido, al candidato? ¿Qué reflejo podría tener, Alejandro? Bueno, es que es un tema, digamos, a mi manera de verlo, incluso hasta un poco ambiguo, porque la ley electoral desde su planteamiento es relativamente ambigua en cuanto a la prohibición de campaña anticipada y a proselitismo. Y las sanciones en función de la, digamos, de la violación a estas prohibiciones, pues tampoco son tan drásticas. En este caso se suspendió al partido, pero ¿qué va a pasar cuando quien esté haciendo la campaña es alguien que no, o la propaganda, digamos, es alguien que no pertenece al partido? Porque ese es el objetivo que al final se busca, estar fuera de un partido donde no se viola la ley electoral. Lógicamente estamos suponiendo que en el momento que se dé la convocatoria a elecciones, regresa al partido, se proclama como candidato, pero ya aprovechó, digamos, todo ese tiempo. ¿Cuál va a ser la determinación que va a tomar el Tribunal Supremo Electoral en ese momento? En hipótesis. Pueden ser dos. Puede decir, mire, usted incumplió la ley, hubo en efecto un fraude de ley y no lo dejamos participar, o no, usted no lo dejamos participar como persona, como candidato. Como persona, ¿sí? Persona candidato. Sí. Okay. O, bueno, usted no incumplió ninguna ley porque desde el punto de vista estrictamente legal no pertenecía a ninguna organización política, por lo tanto no violó. Ese es el tema de fondo que eventualmente va a haber que dilucidar. En el precedente que cita Estuardo, lógicamente llegó hasta la Corte de Constitucionalidad y en efecto se sostuvo que, digamos, en este caso fue el divorcio Torres Colón, que si bien, digamos, el vínculo matrimonial se disuelve, se hizo, digamos, con la intención notoria de burlar la prohibición constitucional del artículo 186 que le impedía ser candidata presidencial. Aunque hay una interpretación de que desde el momento, eso ocurre desde el momento de inicio. Pero en este caso, ¿habría alguna sanción más? En este caso, si se fundamenta sobre un aspecto de fondo que va a ser sujeto a prueba de las declaraciones que haya hecho el mismo partido, el candidato y demás, el efecto práctico sería el mismo de no permitir la desafiliación y la renuncia. Es decir, el efecto práctico sería el mismo que tenemos hoy. No puede seguiría siendo el secretario general, pero porque no lo dejan por fraude de ley. Pero la discusión jurídica ya no sería sobre una norma procedimental y una garantía individual de la Constitución. La discusión jurídica sería si fue un ejercicio legítimo de un derecho individual o no. Es decir, yo sí veo una diferencia. Digamos, creo que el sustento jurídico utilizado hoy por organizaciones políticas, discutido legalmente, subiendo en todas las instancias, posiblemente no sea suficiente y podría ser superado y decir que un ciudadano no está obligado, a pesar de que esté suspendido el partido político, a quedar atrapado en dicho partido y no poder ejercer una garantía. ¿A quién le compete hacer esa consideración? ¿Al tribunal o es hasta que eventualmente llegue a la Corte? Pues básicamente el orden va a ser de impugnaciones. La apelación la conoce el Tribunal Supremo Electoral y en caso que no se rectifique, pues uno va a Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. Vaya, si nos vamos por el escenario largo, ¿en cuánto tiempo podría haber una resolución final de Corte de Constitucionalidad? Más o menos viendo plazos de amparos y demás. Bueno, yo creo que no se consume el plazo de suspensión, hablándolo así. Va a ser un tema, creería yo, que por, digamos, de la trascendencia se resolvería muy probablemente en un plazo, no sé, 2 meses. Alejandro, ponte el sombrero del politólogo. Un Tribunal Supremo Electoral que toma posesión, que al poco tiempo emite un acuerdo 117 que podríamos discutir también ad eternum, que luego emite uno 147 tan complejo y que ahora emite esto que está hilado con pinzas en el mejor de los casos.
tu interpretación de politólogo, no ya de jurista, sobre esa amalgama de actuaciones. Bueno, claro, yo pienso que el Tribunal Supremo Electoral está, digamos, tratando de limpiar la imagen, que se había tenido, digamos, en esta institución tanto desprestigiada. Se había tolerado mucho esta serie digamos, de violaciones en términos de campañas anticipadas y más, es decir, todos los partidos los venían haciendo y creo que en ese sentido, viéndolo desde ese punto de vista, pues el Tribunal Supremo Electoral está dando, digamos, tratando de limpiar un poco la cara del tribunal en ese sentido. Ahora, con esta resolución que estamos discutiendo hoy, pues es más bien, volvemos a que es una cuestión más de tipo procedimental, tecnicista, que entrar realmente a conocer el fondo de un asunto. Anticipándome un poco, veo extremadamente difícil que el Tribunal Supremo Electoral llegue a negar la participación de N o Y candidato o del candidato que estamos hablando específicamente, aún si se llegara a cometer lo que algunos consideran este fraude de ley. Muy bien, pues hemos llegado al tiempo. Estuardo y Alejandro, muchísimas gracias. Ahí ven, si tenían poca agitada su noche, ahora la tienen un poquito más para ir pensando. Y si la situación nacional está poco complicada, pues han venido, no sé si acertada o equivocadamente, a complicarnos más. Lo cierto es que hoy nos acostamos pelín más complicados. Estuardo, gracias. Alejandro Valdizón, muchísimas gracias. Y no se muevan, que vamos a regresar en un instante. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida.